pero solo algunas deciden hacer algo hoy, no mañana, no la siguiente semana, sino hoy. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 5, fracción primera y novena, apartado de la fracción segunda del artículo 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 35, 36, 37, fracción 20, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de los jóvenes diputados Luis Fabián Juárez Gómez, Miguel Chamorro Morante, Isela Lisbeth Suárez Cortés y Reina Elizabeth Castillo Serrano para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en el siguiente. Resultado único. De acuerdo con el desarrollo del Quinto Parlamento Juvenil Tlaxcala 2016, cada uno de los 19 diputados juveniles presentó una iniciativa para ser analizadas, discutidas y dictaminadas por la comisión correspondiente. Para el caso de la presente comisión, le fueron turnadas las iniciativas que tienen que ver con el tema de desocupación profesional en los jóvenes. Con lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. Fracción primera, que de conformidad con el dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Fracción segunda, es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuestos por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de esta quinta legislatura del Parlamento Juvenil para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto del decreto de materia de este dictamen. Fracción tercera. Esta comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de las iniciativas, consideraba viables las propuestas presentadas por los legisladores juveniles, las cuales tienen por objeto generar mayores oportunidades laborales en el estado de Tlaxcala. Esto con finalidad de tratar de disminuir la tasa de desempleo en los jóvenes existe en el estado. Fracción cuarta. El permanente compromiso de la juventud de nuestro estado debe transformarse con un compromiso que regule y mejore sus condiciones de vida, combatiendo los problemas que más preocupa a este sector y fortaleciendo a una cultura socialmente correcta que le brinda a los jóvenes mayores herramientas para enfrentar los retos del futuro, como lo es el empleo. Fracción quinta. La falta de oportunidades laborales para los jóvenes es el problema que causa mayor inquietud a la juventud. Agosto del 2013, había 29.7 millones de jóvenes de 18 a 29 años. El país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, INEGI. Este segmento de la población también tiene una de las tasas de desempleo. Durante el primer trimestre del 2013 fue del 8.4% en los adolescentes de 16 a 19 años, 10.1% y los jóvenes de 20 a 26, que equivale a un porcentaje de 9.2%, que muestra el mayor nivel de desocupación, según los datos del organismo publicados en el documento en agosto del 2013, a propósito del Día Internacional de la Juventud. Fracción sexta. Bajo esta tesitura de ideas, nos parece menester mencionar que el marco del Día Internacional de la Juventud, el INEGI mostró que no hay mucho por qué celebrar, pues menos del 18% de los jóvenes mexicanos cuenta con una educación superior, 4 de cada 10 se encuentran en la informalidad y menos en un tercio de los jóvenes tiene acceso a servicios de salud, educación y trabajo. Nuestro estado de Tlaxcala registra altas tasas de desocupación, subocupación e informalidad laboral entre jóvenes de 16 a 29 años. Hasta junio del 2015, el INEGI reportó una tasa de desempleo de 11.14%, es decir, 112.097 jóvenes tlaxcaltecas están desempleados. Fracción séptima. El problema del desempleo
es un problema que únicamente se logrará erradicar generando empleos, dado el permanente apoyo que existe por parte del gobierno del Estado y con la finalidad de obtener gobiernos más jóvenes. Es por ello que en el dictamen que tenemos a bien presentar ante esta soberanía a legislar a favor de la adicción de una serie de artículos dentro de la Ley de la Juventud del Estado de Tlaxcala, que permita por ley crear y generar empleos para jóvenes dentro de las administraciones gubernamentales, en dependencias, gobiernos municipales y organismos autónomos. En apoyo a la lectura solicito a la compañera joven diputada Rosa Isela Lisbeth Suárez Cortés dé continuidad con la lectura. Fracción 9. Todo gobierno debe buscar la innovación y la preparación para enfrentar de mejor manera los problemas de la actualidad, para incentivar la iniciativa privada a que brinde facilidades del primer empleo a los jóvenes. Se debe predicar con el ejemplo, es decir, buscar en el ejercicio de sus derechos laborales. Los jóvenes pueden desenvolverse para la construcción de un mejor Estado, tal y como lo pretende la Comisión. 10. Al desplazamiento que se concentra de manera particular en los jóvenes, habría que añadir otra serie de contradicciones que limitan su plena incorporación económica y, por lo tanto, social y política, y que se concretan específicamente en función de factores como el sexo, en virtud del cual, por ejemplo, las jóvenes aún se ven impedidas de acceder a las actividades económicamente productivas en varios de sus casos, debiendo recluirse en el hogar. La edad, pues existen niños y adolescentes que se ven expulsados tempranamente del hogar para laborar, sobrevivir en la calle. Y la escolaridad, dadas las importantes tasas de deserción en algunos sectores juveniles que no logran concluir sus estudios, estima indelablemente al momento de buscar trabajo. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa Juvenil el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1 y 54, 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Reglamento del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 25 bis, 25 ter y 25 ter A de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala, para quedar como Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala, sección octava, derecho a un trabajo digno. Artículo 25, queda igual. Artículo 25 bis. El gobierno del Estado promoverá en las dependencias y los gobiernos municipales, así como en los organismos públicos autónomos, la existencia de al menos un trabajador menor de 20 años en las áreas de dichas instituciones, al inicio de toda administración gubernamental, gobierno municipal y en la apertura de cualquier periodo de presidente o encargados de organismos autónomos. Artículo 25 ter. El gobierno del Estado de Tlaxcala tendrá la facultad de verificar el cumplimiento del anterior artículo, generando la existencia de espacios laborales, quedando el número de trabajadores de la siguiente manera. A. En caso de ser un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 2 a 14 trabajadores, deberá ser 3 trabajadores menores de 28 años. En caso de un organismo, dependencia o gobierno municipal, un número de 15 de 24 trabajadores, deberán ser 4 trabajadores menores de 20 años. En caso de un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 25, 39 trabajadores, deberán ser 5 trabajadores menores de 28 años. En caso de ser un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 40 a 64 trabajadores, deberá ser 7 trabajadores menores de 20 años. En caso de ser un organismo,
dependencia o gobierno municipal con un número de 65, 94 trabajadores, deberán ser 9 trabajadores menores de 28 años. En caso de ser un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 95 y 114 trabajadores, deberán ser 12 trabajadores menores de 20 años. En caso de ser un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 115 y 150 trabajadores, deberán ser 15 trabajadores menores de 28 años. En caso de ser un organismo, dependencia o gobierno municipal con un número de 115, 200 trabajadores, deberán ser 17 trabajadores menores de 28 años. Artículo 25 ter A. El encargado titular de la dependencia, gobierno municipal u organismos públicos autónomos será el encargado de verificar el perfil que cubrirá cada uno de los jóvenes a desempeñarse. Artículo 25 ter B. Para el desenvolvimiento laboral de los jóvenes deberán contar con un grado de estudios no menor a medio superior. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en el Salón Blanco del Palacio Juárez, recinto ferial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de agosto del 2016. Diputado Juvenil Luis Fabián Juárez Gómez, diputado Miguel Chamorro Morante, diputada Reina Elizabeth Castillo Serrano, diputada Isela Lisbeth Suárez Cortés. Es cuanto. Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al joven diputado Pedro Martínez Márquez, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, proceda a dar la lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que adiciona el capítulo tercero del título séptimo con los artículos 159 y 160 a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad del Estado de Tlaxcala. Buenos días, compañeros jóvenes diputados, reporteros del área de prensa, público en general. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva. Honorable Asamblea Juvenil, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 59ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de los jóvenes diputados Pedro Martínez Márquez y Katia Rojas López, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único. De acuerdo con el desarrollo del quinto Parlamento Juvenil Tlaxcala 2016, cada uno de los 19 diputados presentó una iniciativa para ser analizadas, discutidas y dictaminadas por la comisión correspondiente. Para el caso de la presente comisión, le fueron turnadas las iniciativas que tienen que ver con los temas de reinserción social en el Estado. Con lo anteriormente expuesto, a esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,
al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de esta quinta legislatura del Parlamento Juvenil para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto de decreto, materia de este dictamen. Tercera, a esta comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de las iniciativas, considera viables las propuestas presentadas por los legisladores civiles, las cuales tienen por objeto crear el Instituto de Atención a Expresidentes. Cuarta, en Tlaxcala existe el Patronato de Asistencia a Liberados, la cual es necesario la adición de un capítulo tercero en virtud del Instituto de Atención a Expresidiarios en el estado de Tlaxcala para prevenir las reincidencias en el delito, ya que los problemas que se sufren en las prisiones no solo vienen de la dinámica interna, sino externas a ellas, y aún más cuando los exdelincuentes son puestos en libertad, provocando en ellos una nueva experiencia y de esta forma experimentan sensaciones de ansiedad, depresión, discriminación e incluso la reincidencia. Algunas propuestas de combate y particularmente de readaptación surgen al no ver cambios y que los tratamientos empleados no sean efectivos para la reinserción. Sin embargo, estas alternativas no terminan con el problema de que un expresidiario reincida en la delincuencia, ya que debe considerarse como un fenómeno social que está quebrantando a nuestro Estado, resultado de una serie de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que meramente exigen acciones legales y sociales de atención inmediata. Quinta, el caso de la reinserción social es meramente preocupante, ya que después de culminar su sentencia no reciben atención ninguna, son rechazados en su entorno social y aún más en el aspecto laboral, por lo que frustrados reinciden al delito y para que los programas de reorientación produzcan los efectos deseados. Por lo tanto, ya estando fuera del centro de reinserción social, darle seguimiento al tratamiento biopsicosocial y en conjunto con instituciones comunitarias y, por qué no, con empresas privadas, coadyuvar en el aspecto laboral es una cuestión positiva y no perjudicial para las personas que fueron atrapados en la delincuencia. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa Juvenil el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se adiciona el capítulo tercero del título séptimo con los artículos 159, 160 y 151 de la Ley de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Título séptimo de los liberados. Capítulo tercero del Instituto de Atención a Expresidiarios. Artículo 159. El Instituto de Atención a Expresidiarios tendrá a su cargo la asistencia psicológica, medidas de protección, atención médica, así como la apertura de una bolsa de trabajo. Artículo 160. El Ejecutivo del Estado designará a los integrantes del Instituto con los ciudadanos más representativos de los diferentes sectores de la sociedad. El Instituto será presidido por una persona que nombre el Ejecutivo del Estado. Además, se designará un director, que contará con el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus fines. Artículo 161. Para el cumplimiento de sus fines, el funcionamiento, organización y administración de instituto se regirá por el reglamento respectivo. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo, para que lo sancione y mande publicar,
dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de agosto del año 2016, la comisión dictaminadora, diputado juvenil Pedro Martínez Márquez, diputada juvenil Katia Rojas López. Es cuanto. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se le pide a la joven diputada Aranza Dayirova Escobar Tanjian, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción 12 del artículo 2, la fracción 15 del artículo 7, sección 16ª, artículo 44, fracción 9 del artículo 45, título sexto, capítulo único, artículo 90 de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala. Con su permiso, señor presidente, diputado juvenil presidente y mesa directiva, Asamblea Legislativa Juvenil, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 19 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de los jóvenes diputados Aranza Dayirova Escobar Tanjian, Adrián Mendieta Moctezuma y Antonio Garzón Ruiz para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único, reformar la Ley de Juventud para el Estado de Tlaxcala. En el Estado de Tlaxcala, donde los embarazos prematuros, la discriminación a la diversidad sexual y la inequidad de género han premiado la necesidad de regular iniciativas de ley que ayuden a desarrollar políticas públicas en defensa de los derechos humanos y así procurar una sociedad libre y respetuosa a favor de la sociedad. Con lo anterior expuesto, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de en materia de este dictamen. 3. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, siendo el encargado de desarrollar y motivar a los jóvenes, tiene la obligación de apoyarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades y habilidades en distintos aspectos de la vida y de su desarrollo, debiendo tener en cuenta la sexualidad, siendo un tema mal abordado, estigmatizado y un tabú, que ha resultado en una sociedad ignorante en base a la discriminación y el prejuicio. 4. El Estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 18 en cuanto a embarazos no deseados y el lugar número 1 en embarazos adolescentes en todo el país, según datos proporcionados en el 2015 por el CONAPO y el COESPO. Es entonces cuando debemos darnos cuenta que las campañas informativas, orientativas y educativas por parte de las instituciones de salud o por otros organismos cuya prioridad no es la educación sexual no son suficientes, por lo que debemos empezar a actuar, debido a que Tlaxcala ya es un foco rojo en este tema. 5. Es muy importante comentar también que los embarazos no deseados no son el único problema que aqueja al Estado de Tlaxcala. Las enfermedades de transmisión sexual también son un problema para el Estado. Un ejemplo de esto es que según estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, de 2013 a 2015 ocupamos el lugar número 27 nacional en cuanto al número de enfermos en casos de VIH y SIDA. 6. Enfocándonos al tema de discriminación de género, discriminación a la diversidad sexual, vemos que Tlaxcala se ha avanzado en políticas que avalen el matrimonio igualitario, tema que está a discusión en el Pleno y en el cual se está avanzando.
Por este motivo, la apremiante necesidad de educar a las nuevas generaciones para desarrollar una sociedad libre de prejuicios y al implementar materias en perspectiva de género, se motiva a erradicar la desigualdad de género, la homofobia y toda manifestación de odio hacia el otro. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a consideración de esta Asamblea Legislativa Juvenil el siguiente: proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona en la fracción 12ª del artículo 2, la fracción 15 del artículo 7, sección 16ª del artículo 44, fracción 9 del artículo 45, título sexto. Capítulo 1, artículo 90 de la Ley de Juventud para el Estado de Tlaxcala bajo lo siguiente. Ley de Juventud para el Estado de Tlaxcala. Título primero, disposiciones generales. Capítulo único, generalidades. Artículo 2. Para efectos de la ley se entiende por del 1 al 11º queda igual. 12. Educación sexual. Es el conjunto de actividades relacionadas por la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades de desarrollo. Título segundo. Derechos de los jóvenes. Capítulo único. Derechos de los jóvenes. Artículo 7. Se consideran derechos de los jóvenes los siguientes. Del 1 al 14 queda igual. 15. Derecho a recibir educación sexual. Sección 16ª. Derecho a recibir educación sexual. Artículo 44. Todas las y los jóvenes del Estado de Tlaxcala tienen derecho a recibir la educación sexual suficiente y necesaria que les permita saber y conocer los riesgos y las virtudes de disfrutar una vida sexual activa, responsable y comprometida. Artículo 45. Del 1 al 8 queda igual. 9. Es deber de todos los jóvenes de Tlaxcala el observar, participar en todo lo relativo a las actividades relativas a la educación sexual. Artículo 47. Del 1 al 8 queda igual. 9. Garantizar el pleno acceso a la educación sexual de las y los jóvenes tlaxcaltecas. Sección primera. Al 21. 22. Diseñar, establecer y ejecutar un programa sobre educación sexual dirigido a la juventud tlaxcalteca. 23. Queda igual. Título sexto. Programa Estatal de Educación Sexual. Capítulo único. Educación sexual. Artículo 90. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud es la institución que tendrá bajo su potestad el que la educación sexual sea una de las primordiales obligaciones que los padres, madres y maestros, además de las escuelas, hablen, para lo cual deberá crear y establecer dentro de su organigrama un área específica relativa a la educación sexual, conformada por el personal necesario e idóneo, que será el responsable de crear, implementar y ejecutar los programas que a efecto se diseñen a efecto de cumplir con dicha difusión. Dicho personal tendrá la obligación de impartir cursos, pláticas, talleres y asesorías en escuelas, organismos de gobierno o públicos según corresponda, en lugares públicos y en las instalaciones del mismo, a efecto que de manera coordinada cumplan con la obligación de llevar la educación sexual a la mayor parte de la población tlaxcalteca. Transitorios. Artículo único. Esta ley entrará en vigor el siguiente día a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de agosto del año 2016. La Comisión Dictaminadora, Diputada Juvenil Presidenta Arantza Dayirov Escobar Tanjian, Diputados Juveniles Vocales Adrián Moctezuma Mendieta y Diputado Juvenil Marco Antonio Luis Garzón. Es cuanto, Diputado Presidente. Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide a la joven diputada María Fernanda Netzáhuatl Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 21ª del artículo 75 y se adiciona una fracción sexta al artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva. Asamblea Legislativa Juvenil.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2, 78, 81 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de los jóvenes legisladores Maricruz Sánchez Juárez, María Fernanda Netzáhual Rodríguez y Eduardo Fernández Vázquez, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en lo siguiente, resultando, único, de acuerdo con el desarrollo del Quinto Parlamento Juvenil, carácter Voces Jóvenes Tlaxcaltecas 2016, cada uno de los 19 diputados juveniles presentó una iniciativa para ser analizadas, discutidas y dictaminadas por la comisión correspondiente. Para el caso de la presente comisión, le fueron turnadas las iniciativas que tienen que ver con el tema de legalidad o ilegalidad en elecciones e importancia de la paridad de género. Con lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. Es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de esta tercera legislatura del Parlamento Juvenil para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto de decreto, materia de este dictamen. 3. Esta comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de las iniciativas, considera viables las propuestas presentadas por los jóvenes legisladores, las cuales tienen por objeto generar condiciones para la inclusión de la mujer en la vida democrática de Tlaxcala. 4. En Tlaxcala ya existe la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual es modificada para así mejorar la cultura política de hombres y mujeres por igual. 5. Organismos internacionales advierten que la participación de la mujer es de vital importancia para el desarrollo político de cada país y que se ha visto limitada por la carencia de mecanismos que garanticen la participación de ambos géneros por igual. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea Juvenil el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 2, y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se reforman la fracción 21 del artículo 75 y se adiciona fracción al artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, para quedar cumplido. Título segundo. Derechos y obligaciones político-electoral de los ciudadanos. Capítulo 2 del voto. Artículo 15. Son obligaciones político-electorales de los ciudadanos. Fracción 1 a la quinta queda igual. Fracción sexta. Denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier acción que con lo establecido en el artículo 13 de la presente ley ponga en riesgo el pleno desarrollo de la jornada electoral, siendo también obligación de las autoridades pertinentes atender con prontitud cada denuncia ciudadana. Título segundo. Organización y funcionamiento del Instituto. Capítulo 10. Direcciones jurídicas. Artículo 75. La Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica tendrán a su cargo las atribuciones y funciones siguientes. Fracción 1 a 19 queda igual. Fracción 20. Desarrollar el sistema educativo y a la población en general, teniendo como objetivo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan.
así como la participación ciudadana en la vida democrática del Estado, para la consolidación de un sistema electoral sólido e incluyente. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 9 días del mes de agosto del año 2016. La Comisión Dictaminadora. Diputada Juvenil Presidenta María Fernanda Netzahual Rodríguez. Diputados juveniles vocales. Diputada Juvenil Maricruz Sánchez Juárez. Diputado Juvenil Eduardo Fernández Vázquez. Es cuanto. Para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide al joven diputado Pascual Isabel García Mastranzo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva, Asamblea Legislativa Juvenil. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de los jóvenes diputados Denise Vargas Morales, Pascual Isabel García Mastranzo y Alan Josué Hernández Covarrubias, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en el siguiente, resultando: único, de acuerdo con el desarrollo del Quinto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2016, cada uno de los 19 diputados juveniles presentó una iniciativa para ser analizadas, discutidas y dictaminadas por la comisión correspondiente. Para el caso de la presente comisión, le fueron turnadas las iniciativas que tienen que ver con el tema derechos humanos de los pueblos indígenas. Con lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos: que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Fracción segunda, es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de esta quinta legislatura del Parlamento Juvenil para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto de decreto materia de este dictamen. Fracción tercera. Esta comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de las iniciativas, considera viables las propuestas presentadas por los legisladores juveniles, las cuales tienen como objeto legislar a favor de los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y garantizarles una vida digna. Fracción cuarta. En el marco del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en Tlaxcala tenemos en vigencia la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, para su plena inclusión en la sociedad, es necesario
proporcionarles a las comunidades y poblaciones indígenas las herramientas jurídicas básicas en su idioma para garantizar un proceso judicial efectivo, por lo cual consideramos es necesario la adición de un capítulo quinto relativo al título quinto denominado de la protección a los indígenas. Fracción quinta. México es una nación pluricultural. La mayor riqueza de nuestro Estado está sustentada en su diversidad cultural, integrada por sus pueblos originarios, el náhuatl y otomí. De acuerdo al INEGI, en 2010 existen 6.7 millones de hablantes en lenguas indígenas. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce la existencia de 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas. Tlaxcala se ubica en la familia Yutonagua. Para julio del 2013, a nivel nacional, se tenían registradas 8.486 personas indígenas en reclusión. La mayoría de ellas no contaba con intérpretes que acompañen su proceso. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a consideración de esta Asamblea Legislativa Juvenil el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. Con fundamento por lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan el capítulo quinto del título quinto denominado de la protección a los indígenas, y se adicionan los artículos 46, artículo 47, artículo 48 y artículo 49 de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala. Título quinto, de la protección a los indígenas. Capítulo quinto, Justicia en materia indígena. Artículo 46. A fin de garantizar el efectivo acceso de la justicia de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado en los procesos penales, civiles, administrativos o de cualquier índole que se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia del Estado y en el que intervenga un miembro de alguna comunidad indígena que no hable español, en todo tiempo tiene el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad, se asegurarán de este cumplimiento. Artículo 47. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, dentro de la partida presupuestal que tienen asignada, formará una planilla de intérpretes y traductores, peritos, quienes deberán acreditar el dominio de la lengua indígena respectiva. A nivel profesional de educación superior, de preferencia licenciados en Derecho, con título registrado y cédula profesional, para que intervengan en los juicios y procesos en donde sean parte uno o más indígenas. Artículo 48. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, los jueces y tribunales que conozcan del asunto deberán tomar en consideración las condiciones, prácticas, tradiciones y costumbres de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 49. Para los miembros del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
Se establecerán programas de actualización y sensibilización sobre derechos indígenas y se da la creación de un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, juzgados del fuero común y juzgados del fuero federal para la creación de un padrón estatal de peritos oficiales en lengua náhuatl y otomí, para disponer de ellos las 24 horas. Transitorios. Artículo primero. El presente proyecto de adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a esta ley. Dada en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de agosto del año 2016, por la Comisión Dictaminadora. Presidente, diputado juvenil, Pascual Isabel García Mastranzo. Vocal, diputada juvenil, Denise Vargas Morales. Vocal, diputado juvenil, Alan Josué Hernández Covarrubias. Es cuanto. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a la joven diputada Abigail López Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta del artículo 3 y 73A a la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa y honorable asamblea. Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Asamblea Legislativa Juvenil. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2, 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. A esta comisión le fueron turnadas las iniciativas de las jóvenes diputadas Abigail López Rodríguez y Brigitte Guadalupe Pérez Muñoz para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, por lo que se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único. De acuerdo con el desarrollo del Quinto Parlamento Juvenil Tlaxcala 2016, presentamos una iniciativa para ser analizada, discutida y dictaminada por la comisión correspondiente. Para el caso de la presente comisión, le fueron turnadas las iniciativas que tienen que ver con el tema de reforma educativa. Con lo anteriormente expuesto, esta comisión se permite emitir los siguientes considerados. 1. Que la conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. Es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, justifica la competencia de este Quinto Parlamento Juvenil para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto de decreto materia de este dictamen. Esta comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de las iniciativas, considera viables las propuestas presentadas por los legisladores juveniles, las cuales tienen por objeto generar condiciones óptimas en el sistema educativo para combatir el rezago que existe en nuestro Estado, no sin antes recordarles que este mismo lo conforman maestros, alumnos, infraestructura, plan de estudios, directores educativos y que no solo se responsabilice a los maestros frente a grupo.
En Tlaxcala no existe ninguna ley respecto a la reforma, en la cual es necesaria la adición de dicha reforma en virtud de que es necesaria la participación de la Secretaría de Educación Pública del Estado para efectuar una excelente educación, ya que mediante la educación se puede soñar con un mejor mañana, una mejor vida, con un mejor país, que forjemos una mejor convivencia día a día, que el sistema educativo funcione con todos sus integrantes, que cada uno haga lo que le corresponde. En términos asentados en la reforma educativa, se menciona la palabra idoneidad del docente y calidad educativa, las cuales son vagas ya que no cuentan con parámetros medibles para cada docente. Existen maestros que se les llama no idóneos por no aprobar el examen de varias horas, con contenidos administrativos que no valora sus conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas que sí aplican en el aula con sus alumnos. La reforma educativa propone que los alumnos sean autodidactas, cuando este término se ha aplicado desde hace mucho tiempo y que requiere que el alumno cuente con aspiraciones, con un proyecto de vida, con el apoyo y entusiasmo de padres y maestros que le impulsen a investigar, a buscar respuestas y a proporcionar ideas al país. Es así como hoy contamos con buenos diputados, abogados, arquitectos, entre muchos más, que buscan lograr un bien en común para nuestro Estado y país. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa Juvenil el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se adiciona la fracción cuarta del artículo 3 y 73 a la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Capítulo 1. Disposiciones generales. El artículo 3 queda igual, del 1 al 3 queda igual. 4. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde al Instituto Estatal para la Evaluación del Docente. Artículo 74 queda igual. Artículo 74 bis. El Consejo Estatal para la Educación de la Planeación Superior deberá en todo momento velar por el cumplimiento de su fin en beneficio de la población estudiantil, generando para ello las directrices adecuadas para hacer efectivos los planes de estudio contemplados para la población estudiantil de nivel superior. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de agosto del año 2016. La comisión dictaminadora, diputada presidente juvenil Abigail López Rodríguez y diputada vocal juvenil Brigitte Pérez Muñoz. Es cuando diputado presidente. Habiendo agotado el contenido del orden del día y siendo las 13 horas con 23 minutos del día 10 de agosto de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para el día 12 de agosto del año en curso en este mismo lugar a las 12 horas para llevar a cabo la sesión pública de clausura del Quinto Parlamento Juvenil 2016. Muchas gracias.